Entonces, bueno, acá vamos a ver básicamente el método de gradiente descendente y vamos a ver algunas variaciones. Todavía no estamos hablando de heurísticas probabilísticas, pero pues nos va a dar una idea. ¿Recuerdan que era una metaheurística y que era una heurística? ¿No? A ver, tengo un problema de optimización. Necesito definir cómo son los horarios de clases de la universidad. Entonces yo puedo poner un algoritmo que tenga una sola solución o un agente o múltiples agentes, ¿cierto? Normalmente, digamos que voy a hablar de un solo agente para que sea más sencillo. Entonces yo soy un agente y trato de hacer la solución. Cuando trato de hacer esa solución, yo defino unos horarios iniciales, ¿cierto? De alguna forma. Me imagino que primero ubiquemos a los profesores que tienen más problemas con horarios, sí, los trato de ubicar. Después ubiquemos a los cursos que tienen más gente, trato de ubicarlos. Bueno, y voy haciendo eso, ¿no? A mí en ese momento lo único que me interesa es que esa vaina cuadre, pero no estoy pensando en que realmente esté encontrando la solución óptima. Cuando yo estoy haciendo movimientos, tal vez esos movimientos tratan de decir, y mire, aquí acomodé más gente. Entonces, digamos, internamente yo sí estoy pensando que estoy encontrando una mejor solución. Entonces, sí estoy encontrando una mejor solución a la que tengo antes, ¿cierto? Pero realmente no me preocupa la solución ideal. O sea, pues a mí desde que me resuelva el problema está bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el concepto de una heurística, ¿sí? Es algo que tiene como un proceso de optimización local, es decir, que trata de, partiendo de una solución, encontrar una siguiente solución que sea un poquito mejor, y que la siguiente solución sea mejor que la segunda, y que la tercera, y así sucesivamente. O sea, un optimizador local es también conocido pues digamos, ese nombre también se les da a estas heurísticas. Piensan solamente en resolver el problema desde donde cayeron, desde donde arrancaron y tratar de encontrar lo mejor que esté en su vecindario, en su cercanía. ¿De acuerdo? Ahora, las metaheurísticas son un poco diferentes, porque normalmente las metaheurísticas se preocupan de no estar solamente resolviendo el problema local, ahí alrededor de donde no. Entonces, una solución sería, yo arranqué, hice mi primer horario ahí como pensé y empecé a mejorarlo. Y lo mejoré, y lo mejoré, y lo mejoré, y después dije, ya, dejémoslo ahí, inventémonos otro horario, y hacemos otro horario, y tratamos de mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo. Entonces ya tengo dos alternativas de solución al problema y yo digo, ¿cuál de las dos es mejor? Ah, no, la segunda. Ah, bueno, entonces inventémonos un tercer horario y mejorémoslo, 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 mejorémoslo. Y voy encontrando. Entonces, al menos allí no es que esté asegurando que va a encontrar la solución ideal, pero digamos, arrancó de diferentes puntos, aplicó una estrategia de mejora iterativa o de optimización local y después comparó cuáles de todas esas eran las mejores y trató de encontrar una que fuera mejor. Entonces, en última, la diferencia entre una heurística y una metaheurística, así muy simplemente, es las dos están buscando resolver un problema de optimización complejo, pero una se preocupa de resolver el vecindario, encontrar lo mejor que esté más cerca a mí, de donde arranqué, el otro trata de buscar una solución óptima global al problema, ¿de acuerdo? Ahora, el término de metaheurística es un término que se ha popularizado mucho, pero que realmente es el nombre oficial que tenía originalmente eran algoritmos de optimización, ¿sí? Es eso, y específicamente optimización probabilística, ¿sí? Entonces uno normalmente puede encontrarlo así, o hoy ya está tan, digamos, es tan común su uso que pues hablamos de heurísticas y metaheurísticas, pero hay que tener en cuenta bien la diferencia entre heurística y metaheurística. Bueno, ¿qué es entonces esta optimización estocástica? Son básicamente algoritmos, estocástica probabilística es básicamente algoritmos que emplean algún grado de aleatoriedad para encontrar soluciones óptimas a problemas complejos, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes me dicen, ah, entonces un algoritmo para ordenar un vector, como por ejemplo el método burbuja, que utiliza dos bucles anidados y que ordena. ¿Ese es un método probabilístico? No. ¿Cierto? ¿Es estocástico? No, no utilizó para nada el azar.
y es totalmente determinístico, que es el otro extremo, ¿no? O sea, usted ahí le mete el vector y simple y llanamente el mismo conjunto de operaciones se van a realizar esta vez y la otra vez, si lo corre 50 veces, el mismo conjunto de operaciones se van a realizar, es determinístico. Y pues el resultado en las 50 operaciones es el mismo, ¿cierto? Siempre vas a encontrar que el resultado va a ser el mismo. Cuando hablamos de algoritmos que pues se tienen en cuenta el azar, estos algoritmos estocásticos, pues estamos hablando de algoritmos que tú tienes una misma entrada, lo corres y te da un resultado, y lo vuelves a correr y te da otro resultado, y te puede, si lo corres 30 veces, te va a dar 30 resultados que son ligeramente diferentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por dentro se está usando el azar. Entonces, al usar el azar, pues los caminos de búsqueda pueden ser un tanto diferentes. Cosa que significa algo muy importante. Cuando usted está resolviendo un problema, tú le metes los datos, corres el algoritmo, te dio un resultado y no sales corriendo a decir, ay, este es el resultado. ¿Sí? Porque no, ese es uno posible. Normalmente uno lo corre varias veces, en varias máquinas o en la misma máquina y se espera. Y después de todos los resultados que obtuvo, pues termina escogiendo el que mejor le aplica, el que tiene una mayor función de actitud. ¿De acuerdo? O una menor, de acuerdo si estoy maximizando o minimizando. Entonces, importante es que no vas a tener el mismo resultado siempre que lo corras. Ahora bien, alguien dirá, profe, pero entonces eso cómo lo llevo a la práctica en la empresa. Eso depende del escenario de la compañía. Si por ejemplo yo necesito planear la producción de mañana y a mí me dan todos los requerimientos hoy, pues yo pongo a correr eso toda la noche, 5, 10, 20 veces, las veces que sea, el tiempo que sea, y mañana en la mañana llego y escojo la mejor solución. Entonces, en ese escenario puedo esperar, tengo tiempo y demás. Entonces, pues lo mejor es tener todas un montón de opciones posibles. Pero si, por ejemplo, es algo relacionado ya con una respuesta en tiempo real, no sé, un robot que sube y baja una palanca y necesita que vibre lo menos posible y para eso tiene que aplicar algo. Miércoles, ahí usted no puede decir lo corro 30 veces a ver cuál de todas me da, ¿cierto? Entonces yo previamente hago todas esas 30 veces, calibro muy bien el algoritmo para que cuando vaya a producción sí sea solo una vez. Y esa vez sea la vez que tiene el mejor rendimiento posible. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes cuando vayan a ver artículos relacionados con esto, normalmente encuentran un reporte de qué tan bueno es el algoritmo. Entonces te dicen, el comportamiento promedio de 30 ejecuciones, el mejor resultado que obtienen es tanto, el promedio. Y así comparan 5 algoritmos con su comportamiento promedio. Pero también te pueden sacar una columna que sea como el peor caso, o sea, donde peor le fue. ¿Cuál es el reporte de lo peor que le fue? ¿Cuál es el mejor resultado? Ah, el mejor resultado que logró, ¿cierto? Entonces encuentra diferentes resultados que se relacionan con usted cómo lo necesita. No, yo necesito es saber más o menos este señor cómo me va a responder el brazo vibrando. Ah, no, pues me toca el promedio, porque es como que el que más se acerque. Ah, no, pero es que yo sí puedo esperar. Ah, no, pues entonces a usted le importa más en los resultados en donde le va mejor al algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, eso normalmente uno lo va a encontrar. Bueno, digamos que otra característica que tienen los algoritmos es que son genéricos. Es decir, no es que esté hecho para resolver solo una cosa, ¿cierto? Es algo así como el algoritmo de burbuja, ¿no? Pues eso es solamente para ordenar vectores. No, esto se supone que son algoritmos transversales que permiten resolver una cantidad amplia de problemas. Obviamente, no es que yo diga, ay, no, lo puse, lo metí, que me resolvió, no, pues usted tendrá que adaptarlo, personalizarlo al problema y demás. Pero pues en últimas es una idea general que permite ser herramienta para diferentes problemas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Son algoritmos aproximados, por lo que decimos, no aseguran que encuentren la solución óptima y normalmente están diseñados para encontrar, para en un espacio de posibles soluciones, tratar de encontrar la mejor solución posible a un problema.
Como decimos, metaheurísticas tienen alguna estrategia para evitar óptimos locales. El conocimiento del problema, esto es algo muy importante. Normalmente, si ustedes alguna vez vieron un genético, si alguna vez vieron un genético o trabajaron un genético, normalmente las primeras versiones de los genéticos simplemente era azar. O sea, coja dos padres buenos, crúcelos de alguna forma, pero usted en ninguna parte le metía como inclínese hacia cierto lugar o hasta ciertas características que parece son buenas, ¿cierto? Si no era azar. El azar, el proceso evolutivo va a resolver el problema. En algunos algoritmos, que también son heurísticos, metaheurísticos, se incluye conocimiento de, digamos, del experto. El experto dice, no, es que en nuestra área combinar ciertas cosas funciona muy bien. Entonces usted puede meter eso en los algoritmos, pero normalmente se mete como algo colateral. Es decir, no es el centro del algoritmo, sino como que en ciertos momentos o con cierta probabilidad baja se hace para que como que el algoritmo vaya teniendo en cuenta ese conocimiento y pueda llegar a encontrar soluciones en forma más rápida. Eso es bastante delicado, o sea, hacer eso, si uno lo hace mal, normalmente se estanca en óptimos locales, siempre, o sea, en muchas ocasiones yo he tratado de hacerlo porque, uy, la veo súper clara, yo digo, no, para este problema, y lo hago y no, no, el universo me dice que el azar es más fuerte que yo, punto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con cómo se utiliza eso. Lo que decía, no son diseñados para un solo problema, sino para varios. Bueno, vamos a recordar algunas cosas que de pronto ya no se acuerdan mucho, pero que vimos por allá en un curso de matemáticas. Y es, por ejemplo, cómo encuentra usted el valor mínimo de una función cuadrática. ¿Recuerda? Uno sacaba la derivada, la igualaba a cero y después despejaba, reemplazaba y pues, bueno. Entonces este es el mismo proceso, ¿cierto? Entonces esto funciona divino y aquí encontramos el valor mínimo. Esto es para un problema continuo en donde la función primero es derivable, ¿cierto? Si la función no es derivable ya no funcionó, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí arranca un poco el tema de los problemas que tienen algunos métodos desde la perspectiva matemática. Muchos de ellos parten de la derivada. Y hagan cuentas un problema como el de la mochila, que son x por no sé qué, unos y ceros, o sea, no es ni continua la función. Eh, Miércoles ya tocaría empezar a usar otras estrategias, pero la derivada propiamente no sirve, ¿cierto? Entonces, bueno, este es básicamente el ejemplo de cómo hallar el método matemático de derivar igual a cero. Pero partiendo de eso, hay un método que es el gradiente ascendente o descendente. Que el nombre de ascendente es porque usted está buscando maximizar, descendente porque está buscando minimizar, ¿de acuerdo? Pero el concepto es el mismo. Básicamente el concepto es, si yo tengo por ejemplo esta función, una función x, bueno, f de x, esta de acá, y yo parto de un punto, en este caso este punto x que está acá marcado, si yo a este punto le calculo la derivada, yo puedo saber si tengo que subir o que tengo que bajar, para qué lado tengo que irme. ¿Sí? Entonces, si yo en este caso estoy maximizando, pues entonces yo digo, ah, mire, hacia este lado se aumenta, hacia este lado se disminuye. Entonces, pues yo me puedo desplazar un poquitico hacia la izquierda, subir y darme cuenta que sí, allí ya estoy encontrando un punto con un mayor valor de la función objetivo, que en este caso es esta función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, con la derivada yo puedo hacer eso. Tengo problemas, ¿recuerdan cuando uno queda en un punto de silla? Cuando queda así totalmente, yo quedo aquí, pues para acá y para allá, no sé por dónde tirar, ¿cierto? O sea, ahí no, quedé sin información para decir hacia dónde me voy. Entonces, eso es un problema que se le presenta, inclusive usando la derivada y sabiendo que el problema es derivable, ¿cierto? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo ya, digamos, paso a paso de cómo es esto. La función que vamos a optimizar es x cuadrado, la derivada pues es 2x, ¿de acuerdo? Aquí está la figura, la forma de la x cuadrado y aquí está la forma de la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar sabiendo que yo quedé en este punto x, menos 1, ¿cierto?
En menos uno, la función vale en este caso uno. Menos uno al cuadrado da uno. ¿De acuerdo? En ese mismo punto, la derivada, ¿cuánto vale? Vale menos 2, ¿cierto? Si yo estoy tratando de, en este caso, encontrar, digamos, el punto mínimo, pues yo tengo que moverme hacia la derecha, ¿cierto? O sea, si me dijo menos 2, yo tengo que irme para otro lado. O sea, tengo que ir hacia allá. Si me dice más 2, pues tendría que venirme para el lado izquierdo, si estoy minimizando. Entonces, signo negativo en la derivada indica que en este punto la función crece a la izquierda, ¿cierto? Y decrece a la derecha. Eso es lo que dice acá. Entonces, aquí ya entendemos claro que tenemos que irnos para la izquierda o para la derecha dependiendo si estamos minimizando o maximizando. Otro ejemplo, el caso aquí, el caso con uno. El caso con uno es que uno pues al cuadrado da uno en f, estamos hablando de uno. En la derivada pues da 2x, 2 por uno da 2. Entonces aquí pasa que el signo es positivo, en este caso la derivada es positiva, entonces nos está diciendo que crece a la derecha y decrece a la izquierda. ¿De acuerdo? Hacer una observación aquí Señor. respecto a esta. La recta, o sea, no sé, o difiero con la recta que está ahí, porque realmente el 2 la derivada que da 2 o da menos 2 es la pendiente. Entonces la recta no sería esa para cada Ah, no, punto, sí, pero sí, no sí, sí, para cada porque, punto. porque estaría, porque está ubicando sobre la Lo que recta. pasa es que como la función es x cuadrado, si tú Ajá. colocas aquí 2, este le va a dar 4. Entonces a mí me ahorra estar colocando los puntitos, ¿sí? Pero si ese es, o sea, si tú te das cuenta, para cada uno de los puntos que están acá dibujados, corresponde con la derivada, ¿sí? Porque si tú miras uno, la derivada es 2x y en este caso 2x es 2, ¿sí? Entonces, digamos, la representación de la derivada como tal de la función sí es 2x y los valores que me están dando aquí coinciden exactamente con los valores de la derivada. Ahora, si yo lo usara con una x3 y saco, creo que para acá punto da igual, ¿cierto? O sea, si yo tengo un polinomio grado 3 y le saco la derivada, la gráfica de la derivada coincide con los valores en los cuales yo evalúo el valor del punto. ¿Sí? Sí tienen que coincidir. Sí, 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 claro. Tiene que coincidir porque es que es la ecuación, es la fórmula de la derivada, ¿cierto? Entonces, para cada uno de estos puntos, en este caso uno, pues el valor está bien. Para el cero, pues obviamente 2 por cero da cero, tiene que cuadrarte la derivada. Para el valor de ese punto, ¿sí? Entonces sí, tiene que cuadrar. Entonces, bueno, aquí ya tenemos hacia dónde va y hacia dónde debo ir si voy a maximizar o a minimizar. Ahora, el algoritmo como tal del gradiente, aquí estamos hablando del gradiente ascendente. O sea que se supone va a buscar el mayor valor, maximizar el valor que es donde encuentro para un X específico el mayor valor posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? El algoritmo básicamente arranca en un punto inicial, aleatorio, ¿sí? Porque yo no sé, o sea, a mí me van a decir, encuentre el valor óptimo para esta función entre 0 y 20. Entonces, yo ya sé que es entre 0 y 20, pero ¿dónde arranco? Pues en cualquier parte porque no sé, ¿cierto? A ver, visualmente si yo tengo esa función ahí, pues me van a decir ustedes, a ver, profe, pero pues yo arranco al ladito donde está más largo, más alto, ¿cierto? Pero técnicamente cuando yo tengo un problema complejo, yo no me conozco el paisaje de la función, ¿sí? O sea, en un D bien, en 2D bien, en 3D ya no tan bien, y en 4D ya nada, o sea, ya yo creo que se le explota a uno la mente tratando de imaginarse el paisaje, ¿cierto? Y si hablamos de 100 dimensiones, pues no hay de dónde, ¿cierto? Entonces aquí pues para uno es fácil decir, no, pero profe, debió haber arrancado por acá. Sí, pero es que el algoritmo no sabe por dónde arrancar, él no tiene esas pistas. Entonces, pues lo primero que hace es decir un X en el espacio de búsqueda, que eso sí se lo tengo que decir yo, y de una u otra forma es como una restricción dura. Pues yo le estoy diciendo, para mí las soluciones me las tiene que buscar entre 0 y 20. No me interesa que me dé una -5, no me interesa, ¿cierto? Entonces,
Esta construcción inicial de la solución, en este caso, pues se dice que es un vector porque estamos hablando de forma genérica del algoritmo, pero pues aquí en este caso, como es una sola dimensión, sería un número, ¿sí? Porque es este problema, es de una sola dimensión. Después de que encuentro ese número, pues obviamente a ese número le tengo que calcular qué tan bueno es su aptitud o su función objetivo. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, si este número era 1, este, por ejemplo, será 4. Ah, le dio 1, 4. Para este x1 le dio valor de fitness de 4. Me inventé el 4. Y entra acá y entonces dice, bueno, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia dónde me muevo? Entonces me dice, va a ser igual a donde usted está ahorita, que está en x1, más la derivada, ¿cierto? Multiplicada por un alfa. Este alfa es como que no se vaya completo para donde le dice la derivada, sino con un porcentaje o un valor, ¿cierto? Como un paso, ¿cierto? Y váyase hacia allá porque esto es la derivada, ¿no? Pues estamos hablando, cuando estamos hablando en una sola dimensión, pues será esta fórmula, ¿cierto? La que estábamos haciendo ahorita. Si estoy en 1 y la derivada es 2x, pues entonces 2 por 1 da 2. Esto le daría 2, ¿cierto? Pero lo multiplica por un alfa. O sea, ese es un parámetro que tú inicias, tú lo defines, cuando vas a correr el algoritmo tienes que pasarle el valor de alfa, pero ese valor am, no puede ser muy grande, no puede ser muy pequeño, pero sí, o sea, si es muy pequeño el proceso va a ser muy lento. Si es muy grande, el proceso puede quedar vibrando. Y ahorita vamos a ver aquí hay unos ejemplos de cómo puede suceder eso. Básicamente es un valor que usted lo puede afinar. Ese es uno de los temas que usted tiene que afinar. O sea, en pruebas iniciales tú vas a decir, vamos a ponerle tanto y usted se da cuenta que él baja rápido hacia el óptimo, pero cuando se acerca al óptimo empieza a ser, ¿sí? Entonces ahí mal. Entonces alguien dice, oh, pues muy inteligente, pongámoslo grande y lo vamos bajando. ¿Sí? Entonces eso ya es un alfa que es decreciente en la medida que el algoritmo va ejecutando. Eso es una alternativa. Otro dice, no, pongámoslo poquitico, un poquito más bajito y pues siempre es el mismo valor y ese valor se demora más en llegar hacia el óptimo, pero cuando llega al óptimo, ¡pum!, lo encuentra porque es pequeñito. ¿Sí? Entonces es un valor que uno tiene que afinar. ¿De acuerdo? Entonces, en últimas, el algoritmo se reduce a esta línea, porque ya con esto cambias el valor de la posición y después te quedas repitiendo esto. ¿Cuánto tiempo lo repites? Pues puede ser por tiempo. Puedes decir, no, el algoritmo tiene para correr solamente 0.5 segundos porque el motor, el robot no aguanta más tiempo. 0. Segundos, 5 segundos. Otro puede decir, no, que corra 2 horas, 2 horas. Bueno, el caso es que puede ser por tiempo. Otro caso puede ser por el número de iteraciones, o sea, a ese bucle le pongo un contador y yo digo 100 iteraciones. Demórese lo que se demore, 100 iteraciones. ¿Sí? Y otro puede decir, no, es que yo intuyo que un valor óptimo de tanto para mí es suficiente. Si llega a encontrar un valor óptimo de tanto es suficiente. Entonces yo le puedo decir ahí, repita hasta que el valor óptimo sea menor o igual a eso que él dijo. ¿Sí? Entonces ese man se puede demorar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero cuando le encuentra ese, para. ¿Sí? Entonces hay diferentes condiciones con las que usted puede tener el bucle iterativo de búsqueda. ¿De acuerdo? Tiempo, número de iteraciones o hasta que encuentre un valor que sea el deseado para el problema. ¿De acuerdo? O el óptimo, si es que usted tiene ya el óptimo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el algoritmo es súper sencillo. 5 líneas. ¿Sí? Ahí debería estar guardando, pues lo que va contando para no quedarse con tiempo. Digamos que sí, o sea, sí debería, por eso es que este algoritmo todavía es muy heurístico. O sea, él simplemente va para adelante y si en algún momento ya no encontró nada mejor, porque eso es otro problema, uno puede decirle, trató y nada que mejora, pues ya pare, porque ya no encontró para dónde más. Como por ejemplo cuando llegue, por ejemplo, si arrancamos acá, él va a empezar a subir, 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 llegó aquí y ya no encuentra nada más porque no encuentra una derivada que lo mande para subir, ¿cierto? Porque para ambos lados le da lo mismo. Entonces él va a decir, ya terminé,
Ya encontré la solución al problema. Mentira, no encontré la solución al problema. Encontró la mejor que podía desde donde arrancó, ¿cierto? Entonces, por eso es una heurística y no una metaheurística, ¿sí? En este caso, Probablemente es un óptimo, o sea, por pues, eso no, se no habla de es óptimos óptimo, pero locales. Es un óptimo local. Te aseguran óptimos locales, no un óptimo, no trata de asegurarte un óptimo global. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente ese es el problema de de las heurísticas. ¿Sí? Pero bueno, no es que sea un problema, lo que pasa es que esa es su tarea. Porque uno muchas veces en los algoritmos metaheurísticos en algún momento llama a un optimizador local para que trate de buscar en su cercanía y decir, bueno, en esta zona ya exhaustos, ya no podemos buscar más y vámonos para otra. ¿Sí? Entonces son diseños que se necesitan. Pero bueno, ya podemos ver aquí dos cosas. En una dimensión, pues simplemente es la derivada, ¿cierto? Y pues nos pasa aquí el tema de que nos quedamos en un punto muerto, ¿no? Pero cuando son dos dimensiones o más, bueno, aquí es un paso a paso de lo que hablábamos, digamos que ahora se corre, y bueno, este es un paso a paso que lo pueden mirar después, pero en últimas es lo básico. Vamos antes de llegar al tema de lo que le quería decir, el tema del alfa. Es crítico definir el alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, este es el caso de un alfa grande. Él puede estar acá, brincar acá, o sea, rápidamente ir como subiendo la colina, ¿cierto? Pero cuando ya está cerca al óptimo, que es este punto, si yo lo puse más grande, ¡pum!, me pase para el otro lado. Y cuando llegue allá, me vuelvo por acá, me vuelvo por acá. Y entonces quedo bailando alrededor del óptimo, ¿sí? Entonces, pues eso es un problema, ¿cierto? Ah, este es el algoritmo, ¿sí? Que en últimas es muy sencillo. Vamos a verlo y si tienen preguntas, con toda tranquilidad hagan. Miren, está arrancando de un X y de un Y. Es decir, yo desde afuera le dije, arranca en este punto y ese punto lo saqué aleatorio. ¿Sí? Y en ese punto, en este momento, yo ya sé que vale tanto. ¿Sí? Alguien dice, no, profe, pero pues que el mismo algoritmo lo haga. Bueno, hágalo así también. También, o sea, no se le pelean. Es decir, que yo aquí, en vez de recibir el X y el Y, yo aquí lo que haga es decir X aleatorio en el rango de que me digan de búsqueda y Y igual a evalúe la función en ese valor, ¿cierto? Después, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo en un histórico, como un vectorcito, el valor del fitness, como para después hacer una curvita de cómo subió, ¿sí? Porque estamos hablando de ascenso a la colina, ¿no? Entonces, ¿cómo va subiendo el valor de F aquí, 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 hasta que ya no pudo subir más? Para hacer un gráfico o algo por el estilo. Si no, sobra. Si ustedes se dan cuenta en el realmente aquí en el código de yo no necesito más cosas. Si yo al final lo único que necesito es mostrar el X que encontré, pues no necesito nada más. Ni siquiera necesito estar mirando cuál es el mejor valor obtenido. ¿Por qué? Porque se supone que esto está encontrando el mejor valor obtenido, ¿cierto? O sea, me está llevando hacia el mejor valor obtenido. En teoría, ¿sí? O sea, esa es la explicación limpia, pero en la realidad no, porque puede pasar que al vibrar, al llegar cerca y vibrar, ese valor de ella sea un poquito más malo. ¿Sí? Entonces yo diría, ah, no, sí, yo necesito ir guardando cuál es el mejor, porque si yo vibré, pues mejor me quedo con el anterior que es mejor, ¿cierto? Y ya. Entonces, eso depende ya digamos, grano fino de cosas que uno tiene que tener en cuenta en la implementación. Ahora, volviendo acá, este histórico es por si queremos hacer un gráfico o alguna cosa. Después entramos y en este caso el bucle repita, para mí ya no fue un repita porque simplemente voy a hacer 100 iteraciones, 200 iteraciones, las que yo defina, ¿cierto? Entonces, pues no le coloqué aquí repita hasta, sino dije, pues hágame tantas iteraciones. ¿Qué hago yo? Calculo el gradiente de X, ¿cierto? Ay, perdón, este es de dos dimensiones, este es de dos dimensiones. Este es un problema, así es que yo tenía aquí ya organizado para mostrarles, bueno, cuando tenía abierto acá, tenía para mostrarles que es el completo.
Ese yo se los compartí también allá en la pantalla, en el módulo, es este. Y aquí lo estaba corriendo y tenemos aquí las derivadas en X. Nos vamos a pasar acá que es lo mismo para que veamos lo que estoy haciendo aquí en la presentación. Esto que estoy haciendo en la presentación y lo vamos a ver completo acá. Entonces, acá tenemos las librerías que necesitamos. Tenemos acá la función que vamos a optimizar, que básicamente es en dos dimensiones. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Y lo podemos hacer con solo X, ¿cierto? Y tenemos acá la derivada en X y la derivada en Y. ¿Por qué? Porque como tenemos ya dos dimensiones, pues tenemos que sacar las derivadas parciales por cada dimensión. En el anterior no teníamos ese problema porque era una sola dimensión, ¿cierto? Entonces simplemente la derivada y se acabó. Aquí son dos dimensiones, tenemos que sacar la doble derivada. Entonces, ya tenemos la derivada con respecto a x y tenemos la derivada con respecto a y. La función recibe los dos puntos donde arranca y esos dos puntos donde arranca yo los saco aquí aleatorios. Esta es la generación aleatoria. Los saco aleatorios en un marco de búsqueda. Yo estoy buscando la solución entre menos 10 y 10. ¿Sí? Entonces vamos a buscar la solución óptima para el problema x cuadrado más y cuadrado entre menos 10 y 10 en las dos dimensiones, tanto en x como en y. ¿Sí? Alguien diría, no, yo quiero que busque en x entre menos 10 y 10 y en y entre tanto y tanto. Bueno, eso tocará cambiar un poquito el programa para que funcione así. Ahorita está buscando en ese cuadrito de 10 por 10, en tanto en x como en y. Genero los valores aleatorios del punto, porque es un solo punto, ¿no? Es un solo punto que tiene coordenadas x y y. ¿Listo? Entonces genero ese punto, ese agente o esa solución, y esa es la que mando acá. Vamos a arrancar en ese punto, en x y y. Ese x y y, pues tendrá una, digamos, una función objetivo, ¿cierto? Esa función objetivo la calculamos en alguna otra parte. Acá la calculamos, porque yo lo que quiero hacer es un gráfico que me muestre el punto XY y qué tanto fitness tenía ese valor en ese punto XY, ¿cierto? Su f de XY, ¿cierto? Ahora, entramos al bucle repetitivo y en el bucle repetitivo, ¿qué hago? Calculo los gradientes, las derivadas parciales básicamente, ¿cierto? Entonces, al calcular la derivada, pues lo guardo acá en esta variable. Al calcular la derivada, la guardo en esta variable. Recuerda que estas funciones fxy son estas que están acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo hago la actualización de los parámetros? La actualización de los parámetros la hago en x, le resto la rata de aprendizaje y le calculo el x. ¿Por qué le resto la rata de aprendizaje? Porque este es el mínimo local. Estoy tratando de buscar el mínimo, no el máximo. Si hubiera sido el máximo, tendría que colocar más. ¿Sí? Y lo mismo hago para el y. Entonces, el y actual menos la rata de aprendizaje por el gradiente en y. Ya con esto tengo un nuevo punto, o sea, ya me desplazo y le calculo el f de x. En este caso, pues me desplazaría pensando que me voy a un lugar menor, de menor valor. Y en ese punto calculo el f de x y eso es lo que yo almaceno acá en el vector histórico para poder ver los puntitos, ¿sí? Cómo van bajando. Y repito, eso es todo. Ahora, el tema es que muy bonito y todo, pero solamente sirve para dos dimensiones, ¿cierto? Para X y para Y, dos dimensiones. Si lo quiero con tres, ya me toca cambiar el programa. ¿A qué cambiaría el programa? No, pues en vez de recibir X y recibir Y, reciba un X que sea un vector. Y el vector será de 2, de 3, de 5, de 20 dimensiones, ¿sí? Y pues el tema es que la derivada, pues tendré que mirar cómo manejar esa función para que ya sea la derivada en cada una de las diferentes dimensiones, ¿cierto? Aquí es fácil, x cuadrado siempre va a dar 2 por algo, ¿cierto? Pero si la función fuera x3 más 5x2 más 3x8, me toca hacer una función para cada una de las dimensiones y calcular su derivada específica, ¿de acuerdo? Si lo quiero hacer así. Entonces, por eso ahí hay unas complicaciones. Bueno, finalmente, cuando yo ya voy a correr esto, yo acá, ahorita les explico esto, pero esto es para básicamente poder hacer replicabilidad de los experimentos. Acá genero
números aleatorios. ¿Cuántos números aleatorios genero? Dos números aleatorios. Entre menos 10 y 10. Y básicamente esto me retorna es un vectorcito de dos casillas. ¿Sí? Casilla 0 y casilla 1. Ahora, en la casilla 0 pongo star x y en la casilla 1 pongo star y. ¿Sí? Después defino el parámetro. Para mí fue 0,1. Fíjense que me lo saqué de la manga. Pudo haber sido 0,2, pudo haber sido 0,3, 0,001, lo que sea. ¿Cuántas iteraciones quiero hacer? Y hago el llamado a la función de gradiente descendente pasándole los x, los y, la learning rate y el número de iteraciones. ¿De acuerdo? Que son los parámetros. Y al final le digo, retórneme el óptimo en y, en x, en y, la función cuánto le dio como óptimo y el historial. Eso se supone que es lo que él está retornando acá. Si ustedes se dan cuenta, el x es el último x, el y es el último y, el fxy es el último fxy que se calculó y finalmente, o bueno, que se calcula acá, y finalmente el vector de la historia, donde estoy guardando los valores. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Que me digan que esta es la solución, este es el mejor algoritmo de... No, nada, porque de plano, pues yo para qué vuelvo a recalcular este f de xy cuando pude haberlo sacado de este vector, ¿sí? Esa filigrana de esas cosas tan simples como la que estoy diciendo son importantes porque estos algoritmos normalmente son hechos para que se demoren mucho tiempo, o sea, son problemas complejos. Entonces, cuando uno está implementando, sí tiene que tener mucho cuidado de preferible gastar un poquito más de memoria a tener que estar evaluando funciones objetivo. O sea, cuando usted llama a esto, en la vida real no es un x cuadrado más un y cuadrado. No, en la vida real puede ser llamar a un simulador que se demora una hora haciendo una simulación para entregarle un resultado. ¿Sí? Entonces, si usted lo hizo y después más adelante dice, ay, necesito y le manda exactamente los mismos valores, pues lo único que gastó fue 2 horas de cómputo. ¿Sí? Entonces, normalmente uno termina almacenando y utilizando mucha información del llamado de las funciones objetivo para tratar de no gastar tiempo en evaluación. En resumen, los algoritmos son simples, las heurísticas en general son simples. El tiempo de cómputo, ¿en qué se va? En el cálculo de la función de actitud. Ahí es donde se va la mayoría del cálculo, del tiempo de procesamiento. Entonces, si usted hizo un llamado, no vuelva a hacer ese mismo llamado, porque va a perder tiempo. Esa es básicamente lo que tiene uno que tener claro. Bueno, aquí ya se corre el algoritmo, aquí está adicionalmente cómo generar la figura, y pues esto nos obtiene esto. No se me ve muy bien, pero aquí ustedes alcanzan a ver unos rastros, unas huellas, ¿sí se las alcanzan a pillar? Bueno, se supone que arranca como por aquí, yo aquí lo veo mejor, arranca acá y empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que pues ya llega al óptimo, ¿sí? Bueno, al óptimo cercano, porque él llega a un punto en donde es menos 0,000,000 y le da al óptimo 0,035. Bueno, acá hay uno en donde llegó casi al óptimo completo. ¿Sí? El óptimo completo es 0,0 y su fin es 0, porque es la función esfera. Ya sabemos que la función esfera en 0,000 da 0. Entonces, ese es el óptimo. ¿Estuvo muy cerca? Sí, muy cerca. ¿Cuántas iteraciones necesitó? 50. ¿Sí? En este caso, o sea, es muy rápido. ¿Sí? Ahora, en la medida en que la función sea simple, como esta, pues normalmente los métodos de gradiente son rapidísimos, llegan a la solución óptima. Si comparamos con un algoritmo heurístico que no conoce la derivada y que empieza como a hacer palos de ciego, pues va a ser más lento. ¿Sí? Si yo comparo un gradiente en una función como esta contra un heurístico que no utiliza derivadas, sino que trata de decir para dónde voy, pues él pierde tiempo mirando hacia dónde voy. El otro no, el otro va para abajo o va para arriba si va maximizando. Entonces, en ese escenario, pues nada que le van a ganar las heurísticas. Si usted tiene un problema que es derivable, pues no lo piense. Hágalo con una solución que utilice gradiente descendente. ¿Sí? Pero si no es derivable o no puede aplicar la gradiente, pues nada que hacer. Le tocó obligatoriamente heurísticas.
Bueno, eso como para darnos una idea ya. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O más clarito? ¿Sí? Bueno, el gradiente descendente, por ejemplo, muchos de ustedes utilizan Machine Learning y Deep Learning o van a hacer tesis relacionadas con eso en alguna cosa. Si ustedes se dan cuenta, normalmente el algoritmo que va, por ejemplo, por debajo de un backpropagation, digamos una red densa, se entrena con backpropagation. Y ese algoritmo por dentro utiliza el gradiente descendente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él allá sabe exactamente cómo hacer el cálculo de las derivadas y con esos cálculos pues va haciendo el proceso más rápido. Ahora, este gradiente descendente se puede utilizar, digamos, en tres formas, viene como de tres sabores. Un gradiente descendente que coge el x, se mueve hacia el otro paso, inmediatamente hace el cálculo de la derivada y se mueve. ¿Sí? Eso es lo que llama el gradiente descendente estocástico tradicional. Cada instancia de entrenamiento de una vez modifica el modelo. ¿Sí? Entonces usted pasa, por ejemplo, en un dataset, tiene tu red neuronal, la vas a entrenar, coges una fila, la pasas, la fila te dice, ay, te equivocaste. Entonces, de una vez, echa para atrás y reparte error. O sea, modifica los pesos. De una fila te cambió el modelo, te cambió los pesos de la red. Otro dice el mini batch. No, 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 no. Este uno por uno no. Mándele 10, 20 filas, una por una las va pasando, él va haciendo cuentas de me fue mal, me fue bien, me fue mal, me fue bien, con cuáles le fue bien y con cuáles le fue mal, y junto con todas hace una sola actualización del modelo, ¿sí? Cambia los valores del modelo. Es como decir acá, me muevo de este X, me voy para este otro X, ¿sí? Entonces ahí, ese es lo que llaman el mini batch. Y lo otro es pues el batch completo es, tú tienes 1 millón de registros, pasas el millón de registros, vas almacenando cuántos errores cometiste y en qué errores cometiste y devuelves la actualización del modelo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el gradiente descendente por batch. Bueno, ¿dónde más se utiliza, además de lo que acabamos de hablar de las redes neuronales? Cuando usted está haciendo modelos de regresión lineal. En regresión lineal hay unas fórmulas matemáticas para hacer eso. O sea, que la inversa de la matriz de los datos multiplicado por la no sé qué, o sea, eso funciona. Y en general funciona bastante bien. Pero cuando ya se tiene un tamaño de problema muy grande o la la forma de los datos no permiten que se cargue, que se saque, por ejemplo, la inversa de la matriz, pues paila, ya no sirvió el método matemático. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Recurrir al algoritmo de gradiente descendente. De hecho, muchos utilizan eso. Entonces, para la regresión lineal, para la regresión logística, para lo que hablamos en el backpropagation, para Super Vector Machines, a definir los máximos márgenes de los hiperplanos, para el PSA, para el clustering, para todos estos, normalmente se utiliza eso. Obviamente, el concepto es este, ¿cierto? Pero ya implementarlo, pues hay que definir, bueno, ¿cómo es la derivada acá? Ah, no, que en las redes neuronales son las derivadas parciales y toca aplicar la regla de la derivada porque son varias capas y no sé, hay que hacer una personalización del problema. Pero la idea es básicamente el gradiente ascendente. ¿Qué tiene de bueno este método en general donde uno lo aplica? Es flexible porque se puede usar para varios problemas, digámoslo así. Por eso es heurístico, o sea, no es para solamente un problema, sino para varios. Pues hay que personalizarlo, adaptarlo. En general es eficiente porque como toma información, el rápido llega a la solución. Si la función tiene un comportamiento digamos, como el de la esfera, en donde es convexa más bien, ¿cierto? O sea, yo voy cayendo ahí, llego, ¿cierto? Donde los puntos de silla no son muy notorios o no se presentan, porque si ahí ya quedaste atascado, ¿sí? Y uno puede correr el algoritmo de gradiente descendente, mirar cómo hizo el caminado y decirle, corrámoslo otra vez, pero en otro punto, uno mismo, ¿sí? A ver si encuentro otro lugar, ¿sí? Entonces uno se vuelve el metaheurístico, corriendo la heurística. Entonces es eficiente la convergencia, pues convergencia depende de la rata de aprendizaje, si la defino grande, pues baja rápido, pero se va a quedar tal vez vibrando.
Si la pongo muy lento, pues se va a demorar. Eso ya depende de qué ponga yo en los parámetros. Y en general es escalable porque yo lo puedo ejecutar en forma paralela. ¿Sí? Contras, pues si la rata de aprendizaje está mal definida, pierde uno tiempo, pues siempre se va a quedar atrapado en un mínimo local, puede ajustar el modelo. Por ejemplo, si uno está haciendo una red neuronal y no tiene en cuenta, por ejemplo, en redes neuronales hay un concepto que se llama dropout, ¿sí? Que es como apagar ciertas neuronas de la red para que cuando él aprenda esas neuronas no se, como que no vieron, ¿no? O sea, como que se durmieron y no funcionaron. Entonces eso hace que el modelo no se sobreajuste mucho a los datos de entrenamiento, ¿sí? Si usted no hace eso, el método este sí se va a aprender todo de memoria. O sea, ese es uno de los problemas del backpropagation estándar, solito, sin dropouts, sin nada. Es que normalmente funciona muy bien con los datos de entrenamiento y cuando uno pasa los de prueba no le va tan bien. Entonces toca mirar técnicas de regularización. Y depende de los datos, digamos, dependiendo de cómo se le presenten los datos, eso lo afecta. Entonces es sensible a cómo entran los datos al problema. Normalmente uno cuando utiliza este tipo de algoritmos trata de dejarlos todos en la misma escala, entre 0 y 1, cosas así, ¿cierto? Que es un poco lo que le pasa también a los algoritmos como KNN, en donde si tú vas a hacer clustering o si vas a hacer clasificación basada en distancia, y las dimensiones tienen diferente rango, por ejemplo la edad entre 0 y 100 años, bueno digamos que 0 y 120 años, la persona más vieja, pero tienes otra que es el sueldo y el sueldo está entre, no sé, el que mínimo gana 1 millón, digamos, salario mínimo 1 millón, y el que máximo gana 50 millones, pues ahí hay una diferencia de rango muy amplia. Entre 1 millón y 50 millones, la mayor diferencia puede ser 49 millones. En cambio, en edad, la diferencia solamente puede ser menor, mayores de edad, de 18 a 120, solamente va a ser 102. Entonces, eso afecta a muchos algoritmos cuando se van a hacer las operaciones. En este caso también le afecta eso, a este algoritmo. Tienen que tener cuidado con eso. Ahora, hay otro método que es mejor. Dice, pues si usted utilizó la información de la derivada o del gradiente para poder decir hacia dónde va, pues también utilice la de la doble derivada. Porque la doble derivada le da otra información adicional. La doble derivada le ayuda a resolver un tema relacionado con los puntos de silla. Porque en los puntos de silla queda como, con la primera derivada usted quedó como, no sé, no se pone. Mientras que con la doble derivada usted puede resolver eso, porque si usted sabe que la primera derivada le dio cero, o sea, llegó a un punto de silla, y la segunda derivada es menor que cero, usted dice, estamos en un máximo. ¿Sí? Mientras que si le dice que es mayor que cero, le dice, estamos en un mínimo. ¿Cierto? O sea, como que él de una vez le resuelve y le dice, usted está es aquí o usted está es aquí, en la parte de abajo, ¿cierto? Ya, entonces, usted ya sabe ahí, en ese caso, eso ni siquiera es un punto de silla, porque en últimas usted llegó fue a esto, o llegó a este punto. Y cuando es un punto de silla, le va a decir que si es un punto de silla, las segundas derivadas de algunas dimensiones reportan mínimos y en otras máximos. Es decir, él te dice, sí, o sea, en un punto de silla que es así, te dice derivada, nada. Pero usted calcula la segunda derivada y por ejemplo en esta función le dice menor que cero. Y en esta función le dice mayor que cero. Está en un punto de silla. ¿Sí? Entonces ahí sabe uno cómo es. En el otro no, usted sabe que usted está aquí y mira, cero, 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 cero. Mayor que cero, mayor que cero, mayor que cero, mayor. Ah, no, todo es máximo. Y dependiendo del número de dimensiones que tenga. Entonces eso te da información adicional. ¿Qué pasa? Pues si el problema tenía que ser derivable, ahora tiene que ser doblemente derivable. O sea, tú tienes que tener las dos cosas. Entonces, pues también eso limita su uso. Solamente problemas derivables y pues cuando tú lo implementes tienes que implementar la primera derivada y la segunda derivada. ¿Sí? Fíjense que en el ejemplo que teníamos, originalmente teníamos solo una derivada. En el programa ya pudimos colocar uno con dos dimensiones, dos derivadas, ¿cierto? Cuando ya son tres dimensiones, pues tocará tres derivadas, 10 dimensiones, 10 derivadas.
Pero cuando son dobles derivadas, pues ya nos toca hacer la matricita de acá, que es la matriz hessiana. Entonces ya si son 10 dimensiones sería una matriz de 100, 10 por 10, ¿sí? Para sacar la hessiana. Y pues sería una ecuación, ¿no? Porque estamos hablando de ecuaciones. Allá colocábamos 2 por x, ¿sí? Eso pues tiene su rollo, ¿cierto? En cuanto a implementación y demás, pero bueno, se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la función que queremos optimizar. Esta ecuación ya es un poquito más interesante. Tiene 3 dimensiones, pues obviamente aquí la hessiana tiene 9, 3 por 3, y vienen todas las derivadas y demás. Y bueno, tocará calcular las primeras derivadas, después sacar estas para obtener la hessiana, y aquí nos quedó la matriz hessiana. Y aquí está, pues aquí falta mostrar las derivadas sencillitas de cada una de ellas, y bueno, y demás. ¿Qué sucede con esto? Ah, igual este y el anterior ya tenemos identificado que tienen el problema que se quedan atrapados en óptimos locales, ¿cierto? O sea, no importa que sea este, o sea, este va a ser lo mismo. Ya, llegué a un punto de silla, pues pare. Oh, ya encontré el máximo, listo, feliz, retorne. Ya encontré el mínimo, feliz, retorne, ¿cierto? Pero ya no puedo hacer más nada, no hace más nada. Entonces, ¿qué pasa? Aparece como alternativa y ya vamos como tratando de irnos a una meta heurística. Esto ya es una meta heurística. Es bueno, pues en vez de poner al señor a que corra varias veces el algoritmo, pues yo puedo hacerlo internamente solo. Entonces, en vez de que él llegue y diga, como está sucediendo hasta ahorita, subí, con el método normal o con el de Newton, subí, llegué aquí, y esto ya es un máximo, llegué a un máximo. Mentiras, ¿sí? Pero llega un máximo. Entonces dice, no, pues cuando llegue acá y si todavía tiene tiempo para ejecutar o lo que sea, pues brinque a otro lado, ponga un número aleatorio y váyase para el otro lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es esto, y aquí cambian algunas cosas porque aquí sí tenemos que llevar almacenada la mejor solución encontrada. Arranco de una posición X aleatoria, defino el X mejor, o sea, para mí ahorita, pues el único X que tengo, usted es el mejor, ¿cierto? Entonces, el X mejor es el mismo X. Entro al proceso repetitivo, ¿cierto? Entro al proceso repetitivo en donde voy haciendo las modificaciones, entonces estoy aquí, me subo. Y pregunto si la segunda derivada es cero y digo, la primera derivada es cero y la segunda derivada es menor que cero. Entonces, si llegó a eso, pues asumimos que bien, ¿cierto? Pues aquí está resuelto para una sola dimensión, ¿no? Entonces, por eso no hablamos de la matriz hessiana ni nada de esa vaina, ¿cierto? Pero en últimas, con esto yo ya sé que para una dimensión ya encontré una vaina que de allá no voy para ningún otro lado, ¿cierto? Sí, o sea, ya o es o es. Llegué. Ahora, yo llego y pregunto, la calidad de esta posición X ahorita, como estuve modificando X, ¿cierto? Pero X mejor no la he modificado, esa está desde el principio. Entonces, si esta donde yo estoy es mejor que esa, pues normalmente será que sí. Entonces dice, bueno, para mí ahora la mejor es la que acabo de encontrar, ¿cierto? La primera vez sucede eso, pero después él dice, váyase para otro lado a la loca, ¿sí? Pues en el espacio de búsqueda, ¿cierto? Vaya para allá y arranque otra vez ahí. Entonces, ese mismo X entra acá y vuelve y se mejora, se mejora, se mejora, se mejora. Entonces, digamos que hubiera sido que él cayó aquí. Entonces él cayó aquí y empezó a subir y llegó un momento en donde ya llegué a un máximo, ¿sí? Entonces, como llega a un máximo, que es este punto, vuelve y pregunta, ¿este que está aquí es mejor que el que yo tengo de antes? Y dice, sí es mejor. Entonces lo cambia. Entonces ya tiene como que el mejor, el X mejor, es este nuevo X. Y digamos que se le acabó el tiempo, se sale y retorna ese. Entonces, esto es el algoritmo de Newton con reinicios, ¿sí? Asumiendo aquí una sola dimensión, ¿no? Porque si no fuera una sola dimensión, aquí tocaría la derivada y la segunda derivada, pero con la matriz hessiana, ¿sí? Y pues la derivada aquí sería el vector de derivadas parciales.
No, no, pues y esto es solamente para que vayamos viendo cosas porque no vamos a usar para nada la derivada. ¿Sí? Entonces no se asusten por eso. Porque es que en general todos los problemas NP, simple y llanamente no tienen derivada. Así de sencillo. ¿Sí? Si usted le dicen, ay no, le tocó la exposición de backpropagation en el curso de minería, pues bueno, ya le tocó hablar de derivadas, porque ese sí tiene el método de la derivada parcial y todo lo demás. Pero en general ningún problema de la vida real que sea complejo tiene derivada. ¿Sí? Es más, muchos problemas ni tienen función objetivo. Usted dice, "Uy, pero entonces ¿cómo lo soluciona?" ¿Cierto? Si la función objetiva es la guía para encontrar la solución. Hagan cuentas que ustedes les dan un texto, ¿cierto? Y le dicen, ese texto en general tiene 200 frases y necesito que le haga un resumen. A ver, díganme cuál es la función objetivo que usted hace para sacar el resumen. Explíquenme ustedes cómo hacen el resumen. O sea, porque uno lo hace, ¿no? Que sea el mejor, no sé, uno no se preocupa, pero esa vaina queda decente, ¿cierto? Pero entonces, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cuál es su función objetivo? Yo les ayudo porque no es tan fácil. Uno dice, pues no, frases iguales no las voy a meter repetidas, ¿sí? O sea, si una frase por acá dice algo y me encuentro otra que es muy parecida, pues esa la descarto, ¿cierto? O sea, en el resumen yo trato de colocar frases que sean únicas, ¿cierto? Entonces otro dice, profe, pero es que sí, ese está bien, pero uno trata de que sean las frases más importantes, ¿cierto? ¿Y usted cómo mide las frases importantes? No, pues piense cómo lo va a llevar a un computador, ¿no? No, pues será como la frase que tiene los términos más importantes del documento, o sea, como los que aparecen en el título. Ah, bueno, está bien. Entonces uno dice las frases que se parecen al título o las frases que sus términos tienen como más cosas de los otros. Entonces, en últimas, uno puede plantear una función, pero la función no es la función real, o sea, por muy bravo que usted sea, no es la función ideal. ¿Sí? Entonces, usted lo que hizo ahí es una función objetivo aproximada del problema. Entonces, fíjense, hay problemas que no tienen una función objetivo establecida. Si usted va en la literatura, va a encontrar funciones que le dicen hay que analizar la longitud de la frase. Si la frase es muy cortica, pues normalmente no va a decir más nada, entonces se penaliza. Si la frase ya también es extremadamente larga, mínimo es una, ¿cómo se dice? Ellos dicen, es como una frase mal escrita. Entonces, pues muy posiblemente no la tenga en cuenta o no le ponga mucho valor. Si la frase tiene, por ejemplo, el número promedio digamos, la ocurrencia de los términos en relación con la ocurrencia de los términos de todo el documento es alta, quiere decir que puede ser buena. Que si se parece al título, quiere decir que es buena. Que si no se parece a las otras frases que usted ya ha seleccionado entre el resumen, entonces quiere decir que es buena. O sea, hay un conjunto de cosas, pero todo termina siendo todavía aproximado. ¿Sí? Entonces, no hay solución desde la perspectiva de una función objetivo real. Y casi que solo definir la función objetivo más buena es una tesis de doctorado. ¿Sí? Entonces, eso por ejemplo. Ahora, en otros problemas, si usted diga, ah, no, es que tengo aquí que repartir los 3 buses para que hagan el recorrido de las entregas de Coca-Cola en todos mis clientes. Ah, no, si usted no se sabe eso, coja internet y busque que eso, la fórmula está plenamente definida. ¿Sí? Ya está claramente definida cómo es maximizar, no sé qué cosas. Porque básicamente usted lo puede mapear de ese problema real a un problema teórico de enrutamiento de vehículos clarísimo. ¿Sí? Ah, no, pero profe, es que lo que pasa es que mis clientes yo las, les puedo entregar las Coca-Cola solo en ciertos horarios. Ah, sí, ese es el problema de enrutamiento de vehículos con ventana de tiempo. Vaya y busquen la literatura, ya está la formulita. O sea, ya está el problema bien definido, matemáticamente, sin derivada. ¿Sí? Pero está. Entonces, importante, el concepto es este. Si ustedes piensan en este algoritmo y no pueden tener la derivada, no pueden tener la derivada, ¿cierto? Entonces, si no pueden tener la derivada, ¿qué podrían hacer para modificarlo y que el algoritmo medianamente funcione? ¿Qué le pueden hacer? Ah, ya sé que esto no puede servir, ¿cierto? Esto no me sirve. ¿Mm? ¿Yo qué podría colocar aquí?
¿Qué puedo colocar aquí? Recuerden, yo estoy aquí y tengo mi función allá arriba, ¿cierto? Yo sé que por derivada mi función va para arriba y yo voy para arriba, yo voy para arriba, pues yo sé que me corro acá y tin, y ahora estoy más arriba, ¿cierto? Ahora, yo estoy aquí y yo solamente puedo ver que estoy allá con mi valor tanto, pero yo no sé para dónde moverme, ¿cierto? Porque no sé para dónde, no tengo información de derivada. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Cierto? O sea, yo diría, bueno, en este rango me voy a mover, pero ¿cómo me muevo? No, pues tiremos un número aleatorio, si me voy para allá o me voy para acá, ¿cierto? Y me voy, entonces me voy acá y pruebo. No, mal, mal. Tire otro, a ver, aquí, más cerquita. Uy, sí, mejoré un poquito. Pues mejoré, ahí es. Eso es todo lo que hace una meta holística. Bueno, digamos el cambio de no usar gradiente a usar gradiente. Es decir, yo acá, yo puedo decir x más un número aleatorio entre menos un valor chiquito y un valor chiquito. O sea, digamos, si estoy buscando entre menos 10 y 10, yo digo que ese valor chiquito va a ser de punto 2. Entonces, un número aleatorio entre menos punto 2 y más punto 2. Ahí, un número aleatorio. Y ese número me da un valor. Si ese valor es mejor que donde estoy, me muevo. Si no, no me muevo. Me quedo ahí. ¿Sí? Y entonces así resuelvo el problema de no tener ni la derivada ni la segunda derivada. Y lo único que hice fue cambiar esta línea por básicamente dos líneas, ¿no? Porque me tocaría no de una vez hacer el cambio, no de una vez hacer el cambio porque se me daña el valor X, ¿cierto? Sino que meter este resultado con ese cambio del random en una variable Y, bueno, una variable Z, y preguntar si ese Z es mejor que el X en su función de aptitud, en su f de. Exactamente, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces allí yo ya tengo claramente un algoritmo que me sirve para hacer lo mismo sin tener en cuenta derivada. Ahora, hay otras alternativas. Yo puedo decir, no, pero es que a mí me enseñaron este, que yo puedo sacar derivadas aproximadas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Derivada aproximada, sin tener la función de la derivada. Es decir, si yo estoy aquí y tengo un valor de fitness acá, pues yo puedo decir, bueno, si lo corro acá, aquí, yo calculo aquí la función y la derivada, la tangente, el triangulito que se arma ahí, entonces allí yo ya saco una derivada aproximada. No es exactamente la derivada, pero sí es un valor muy cercano. Y entonces también puedo hacer uso de eso. Entonces, eso también es otra alternativa de solución. Bueno, pero esto les quedó claro, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá también habría que cambiar esto porque pues ya no nos sirve pues ya no necesitamos derivada. Aquí nos tocaría repita esta vaina hasta 20 veces, 30 veces, tantas iteraciones, tanto tiempo, lo que sea, ¿de acuerdo? Y eso sería un cambio sencillo para poder hacer uso de esto. Bueno, no se puede calcular, es mucho la doble derivada, esto ya lo dijimos. Listo, entonces el tema de la aproximación, básicamente con ese triangulito que uno arma, uno puede calcular la derivada y decir me muevo hacia allá. Ya, listo, así, definitivo, yo puedo hacerlo. Pero realmente todos esos métodos son históricos, digámoslo así, es como por darles una introducción al tema, porque realmente nosotros en ningún problema de optimización NP utilizamos eso. Bueno, para terminar acá, vamos a hablar de cosas que ya dijimos dentro de la charla. Las metaheurísticas son de estado simple. ¿Por qué son de estado simple? Es un solo soldadito encontrando la solución. ¿Sí? Si son de estado poblacional, basados en población, es porque ya no es un solo, ya mandaron un batallón completo a encontrar la solución al problema. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, acá en estado simple, pues se mete ascenso a la colina, aunque realmente no es metaheurística, no es heurística. ¿Sí? Se queda atrapado. Era para que no me olvidara que ese es estado simple. Pero estas de aquí ya son metaheurísticas reales. Se llama recocido simulado. Esta está inspirada
en la forma en cómo se enfrían los metales cuando se está haciendo forja. Cuando allá el man está haciendo la espada, entonces le está dando martillo y toda la vaina y la mete y la calienta y después le da y le da, después la enfría y todo eso. Ese proceso se hace con una cierta, digamos, no es así como que yo la calenté al 1000 y la saco y se la meto de una vez al agua. No, si hace eso, el cristal queda quebradizo. ¿Sí? Entonces ellos van haciendo ese proceso, lo sacan, le dan martillo y a cierta temperatura ya la enfrían y no sé qué. Entonces, ese proceso es el que, digamos, inspiró el recocido simulado. Ese algoritmo de recocido simulado tiene hasta una demostración en donde se dice que para cualquier problema, con el suficiente tiempo encuentra el óptimo al problema. Lo que pasa es que ese suficiente tiempo es infinito y más allá, ¿sí? Entonces, pero digamos hay unas cadenas de Markov que muestran que realmente el algoritmo puede encontrar la solución óptima con un tiempo, entre comillas, ilimitado. La búsqueda tabú, la búsqueda local iterada, la búsqueda local guiada, la de vecindad variable y pues aquí hay otras, ¿sí? Hay varias otras. Tampoco es que las vayamos a ver todas porque son muchas. Y en basados en población, pues también aquí hay otro resto, ¿sí? Los algoritmos evolutivos, el representante más importante son los algoritmos genéticos, que son basados en la teoría darwiniana de la evolución y toda esa vaina. Están los basados en enjambres, que tienen un comportamiento de búsqueda un poco diferente, como por ejemplo son las bandadas de pájaros cuando están buscando comida. Ellos como que se comunican entre sí y entonces están buscando sobre una gran área y cuando alguien grita, ¡ay, encontré! Se van todos hacia allá. Entonces se acercan, no es que se vayan todos al mismo lugar, sino que se acercan alrededor de él. Y después por allá otro, no, yo encontré algo mejor, entonces se van todos hacia allá. Entonces es un comportamiento de enjambre, ¿sí? Eh, y de eso también hay lo que ustedes quieran, basados en hay basados en ballenas, hay basados en lobos, hay basados en abejas. Bueno, eso hay muchísimos algoritmos basados en enjambres. Y adicionalmente ahí para allá hay otros. Por ejemplo, todos los que son basados en la forma como se crea, como improvisan ¿qué? Los músicos, el jazz. Un man desocupado se fue a ver allá a la gente en Nueva Orleans cómo improvisaban y se inventó el bendito forma como ellos improvisan y es un basado en población, ¿sí? Y es un algoritmo que en general, bueno, o sea, yo realmente de esos hay uno en específico que se llama Global Best Harmony Search, que a mí me dicen tal problema y yo lo miro, no importa si es mixto, si es binario, si es no sé qué, pruebe primero con ese primero, ¿sí? Y puede que no sea la mejor opción, pero sí te acerca mucho, ¿sí? Eh, y es, por ejemplo, eso basado en la forma como se improvisa música y de aquí para allá se pueden, la verdad, cansar de encontrar diferentes estrategias de búsqueda. Lo importante de todo esto no es aprenderse todos los algoritmos, porque no se los van a aprender, o sea, es definitivo. Cada vez que le toque lo tendrá uno que revisar. Pero es entender los conceptos más importantes. Y dentro de esos conceptos más importantes, uno de ellos es, primero, el concepto de aleatoriedad. ¿Sí? El algoritmo claramente, a menos de que usted sea, no sé, un nerdo tipo premio Nobel, tal vez logre una solución que sea mejor a la que te brinda el simple y ordinario azar. ¿Sí? O sea, es terrible. O sea, la verdad es terrible. Después de un tiempo me iba dando un trauma ahí psicológico. Y dije, no, pero ¿cómo así que me gane el azar? O sea, si yo tanto tiempo que le he gastado al problema y no. Es mejor dedicarse a definir muy bien las estrategias de búsqueda que se hacen dentro del algoritmo y entenderlas bien, pero no tratar de forzar algo desde su perspectiva de yo conozco bien el problema. El azar es importantísimo, es clave en todos los algoritmos. Segundo, mire, esta operación que estamos haciendo aquí, y que yo digo, yo estoy aquí parado y aquí en mi vecindario yo voy a hacer un pequeño movimiento, eso es lo que se llama un tweak, y lo vamos a llamar así de aquí en adelante, un tweak. Es decir, un pequeño
pequeño movimiento del lugar donde yo estoy como solución. Yo soy el agente, estoy buscando, tengo mi fitness acá y me voy a mover un poquitico acá. Ese moverme un poquitico acá es una operación de tweak. Ese tweak pues puede ser, como en este caso era un número aleatorio y me voy. O pueden ser, si son 20 dimensiones, pues son 20 números aleatorios que en conjunto me desplazan a mí en un espacio pequeño. Es un espacio pequeño. No es que yo estoy aquí y hicieron un tweak y me pasó allá. No. O sea, si me pasó a la puerta, eso ya no es un tweak. Porque si mi espacio de búsqueda es todo esto, ¿cierto? Si yo me voy allá, no, ahí ya hice fue un salto como el que se hace acá abajo. Este de acá. Un random value. O sea, se fue para otro lado. ¿Sí? Ese salto busca diversidad, es decir, moverme a un lado totalmente diferente, diversidad. Un tweak no, está en un vecindario, estoy como me estoy moviendo en mi barrio solamente. Y moverme en mi barrio significa que estoy como entre mis vecinos, ¿sí? Localmente. Eso es importante, eso es clave. Entonces, ese es otro concepto que es importante. Un tweak normalmente está ligado, normalmente en algunas ocasiones los algoritmos también lo utilizan como una estrategia para salirse de óptimos locales. Entonces, ¿qué hacen? La función normalmente genera vecinos cercanos, pero de un momento a otro se le chispoteó y ¡pum! Por ahí lejos. ¿Sí? Entonces, la función principalmente funciona como una optimizadora local, pero en ese diseño lo hacen que de vez en cuando, con una muy baja probabilidad, se salga de ese concepto y se vaya por allá para otro lado. Eso se utiliza, por ejemplo, en un algoritmo que se llama de la búsqueda cucú. Son unos pajaritos, los cucús, los relojes cucú, cucú, ese, lo mismo, hacen eso. Pero esos cucús hay un montón de, o sea, eso es como, el cucú es el nombre para un montón de subespecies, llamémoslo así. Entonces hay unos específicos que tienen, eh, ¿cómo se llama? Reproducción parasitaria. Reproducción parasitaria es que él está aquí y lo que hace es ponerle cuidado a un montón de otros pajaritos, maiceros, lo que sea, y se da cuenta, estos ya les va a aparecer ya, o sea, más o menos coinciden con la fecha en la que mi huevo, o el que voy a poner, mejor dicho, huevo que va a cuadrar con la fecha de nacimiento, entonces se va para allá y les pone el huevito allá. Y él está por aquí pendiente a ver si le cuidan el huevito o no. ¿Sí? Y entonces el señor allá, cuando nace, cuando él nace normalmente, la mamá lo programa para que nazca un poquito antes. Cuando el animalito nace, lo primero que hace el bendito es sacar todos los otros huevos del nido para quedar él solo. ¿Sí? Y la que quedaba ya pues quedó criando ese y es que es curioso porque después de que ya estaba menos grande, cuando ya han pasado varios días, el bendito bicho es así, la mamá es una cosita así que obviamente no es suyo, pero ella lo sigue alimentando hasta que por defecto se va. Pero en esos algoritmos, el cucú normalmente busca como en su vecindario, pero de vez en cuando se va a un lazo, como que se va para otro lado, como que, no sé, aquí no, y se va a otro lado y allá vuelve y busca, ¿sí? Entonces, esos saltos tienen una ecuación, digamos, una fórmula de probabilidad que no es una distribución normal. Una distribución normal, pues todo está centradito, ¿no? En general. Entonces, allí tiene una distribución distinta que tiene como unas colitas, o sea, es una distribución normal que tiene como una colita acá, y cuando sucede, pues se pega ese brinco. Entonces, en ese caso, el tweak es diferente. Mayoritariamente local, pero de vez en cuando hace búsquedas para aumentar la diversidad, ¿sí? Y así hay otros algoritmos. Realmente no es solo ese algoritmo, hay muchos animales que tienen ese comportamiento para, por ejemplo, para la búsqueda de comida. Están aquí, más o menos buscan en un cierto lugar, pero de vez en cuando dicen, no, toca como explorar otro lado y se van para otro lado de un momento a otro. Entonces también tienen esa forma de distribución. Entonces, cosas clave, la representación de la solución, mayoritariamente lo vamos a ver en el curso como una representación vectorial. Los contenidos de las variables pueden ser booleanas, discretas, continuas. Vamos a tener
el azar presente, no solamente, por ejemplo, acá como en la solución inicial, vamos a ver que se usa en otras partes de los algoritmos. Vamos a ver también que vamos a tener que almacenar en muchas ocasiones el mejor valor que se va logrando en la búsqueda, en el proceso de búsqueda. Vamos a encontrar un tweak, ¿cierto? Vamos a encontrar saltos por fuera de para generar diversidad. Los tweaks normalmente están más ligados con el tema de búsqueda local o de optimización local, a menos de que, como les conté, haya una intención específica para poderse salir de óptimos locales. Bueno, bueno, aquí está el tema de algoritmos evolutivos. Bueno, Santi, antes de seguir allá, hay otro tema y es que cuántos objetivos o sí, cuántos objetivos quiero yo resolver. En el caso del ejemplo que hicimos aquí ahorita teníamos solo una función de fitness, ¿cierto? Un solo objetivo, minimizar el valor de los x y y con x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Pero hay problemas en la vida real y la verdad es que la mayoría de problemas en la vida real son de por lo menos dos o más objetivos. Por ejemplo, en el problema de los resúmenes, ¿cierto? En el problema de los resúmenes, para mí un objetivo puede ser es que lo que se dice en el resumen, ¿sí? Lo que se dice en el resumen tenga mucha relación con las palabras que tienen más importancia dentro del resto, dentro del documento completo. Entonces ese puede ser un objetivo, ¿cierto? Otro objetivo puede ser es que se utilice el mínimo número de frases posibles, ¿sí? Puede ser, o sea, usted puede estar de acuerdo o no, pero eso puede ser un objetivo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que para resolver el problema no hay un solo objetivo, sino que hay dos objetivos, ¿sí? Entonces alguien dice, no, pero resolvámoslo. Esto multiplicado por algo más esto multiplicado por algo y lo meto en una sola función, ¿sí? O sea, volví a un solo objetivo. Sí, eso se puede hacer. Y es la forma ingenua de volver un problema de dos o más objetivos en un solo objetivo. Normalmente es ingenua porque no quiere decir que no va a ser la mejor solución, pero se puede hacer, ¿cierto? Entonces, hay otras formas que son los algoritmos multiobjetivos, es decir, ellos van evolucionando, si son dos objetivos, hacen como un plano XY, objetivo uno, objetivo 2, y en ese plan van encontrando las mejores soluciones, pero entonces el algoritmo ya no encuentra una solución, sino encuentra un conjunto de soluciones que va a depender de qué porcentaje o qué peso le dé usted a cada objetivo, ¿sí? Pero entonces el algoritmo está diseñado desde el principio para que evolucione buscando múltiples objetivos. Eso no lo vamos a ver en el curso. Hay un curso de multiobjetivos que es normalmente para dos y tres objetivos. Cuando son cuatro objetivos, en adelante ya esa vaina no se resuelve con ninguna de las técnicas que se resuelven los algoritmos 2 y 3. Bueno, hay unas que sí sirven para más, pero ya son muchos objetivos y muchos objetivos es otro problema totalmente diferente. Y está relacionado con un concepto que se llama la maldición de la alta dimensionalidad. La maldición de la alta dimensionalidad, ¿qué es? Así se llama, usted lo encuentra así como high dimensional. Es que maldiciones. La maldición de la alta dimensionalidad es que muchas cosas para nosotros son naturales en 2D. Es decir, a mí me dicen haga tal cosa en 2D y usted en 2D ya se imagina la solución. El algoritmo es este, ¿cierto? Y funciona. Usted le dice hágalo en 3D y tal vez le funcione. ¿Sí? Pero se lo ponen en 4D y usa ese mismo algoritmo y no sirve. Punto. No sirve, o sea, bótelo a la basura. ¿Sí? Y hay una explicación matemática de eso con respecto a los muestreos y las diferencias de los puntos. Bueno, un tema ahí. Pero el tema fundamental es lo que a usted le parece muy lógico y natural en 1, 2 y 3D no funciona en 4. Y de ahí para arriba no funciona. Es normal que no funcione. ¿Sí? Y si usted le encuentra que lo funciona, corra a publicarlo. ¿Sí? Porque realmente no es fácil, ¿sí? Entonces, esa maldición de la alta dimensionalidad inclusive aplica para los algoritmos de Big Data. Porque cuando usted tiene muchos problemas, es que no está pasando. En unos proyectos estamos utilizando para predecir
¿Sí? Súper bien, o sea, y en pavimentos teníamos como 10 dimensiones. Súper, o sea, unos resultados espectaculares. No lo hemos publicado porque no hemos tenido tiempo. Pero lo pasamos al predicción de maíz, el mismo algoritmo, no funciona. No funciona. Y es que hay una fase de clasificación en donde la alta dimensionalidad nos está pegando, pero duro. Y no hemos encontrado, llevamos como 3 meses y no hemos encontrado cómo resolverlo. ¿Sí? Entonces, uno dice, miércoles, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué 10 dimensiones sí funcionaba? O sea, es que 10 dimensiones ya es alta dimensionalidad. Sí, bendición le sirvió para ese día, pero para mal no funciona. Y entonces estamos luchando específicamente en eso. Entonces, y eso es un problema no de metaheurísticas, es un problema propiamente de ciencia de datos. ¿Sí? Entonces allá también van a poder, de hecho yo creo que cuando lean un libro de conceptos de ciencia de datos, de minería de datos o de ciencia de datos, una de las primeras cosas que por allá le hablan a uno es la maldición de la alta dimensionalidad y le explican a uno por qué es eso. ¿Sí? Que afecta también aquí a los algoritmos. Entonces, por eso, lo que yo les digo, muchas veces uno es que la tiene clarísima, es que esto tiene que funcionar, lo aplica y no funciona. ¿Sí? Es por eso. Entonces hay que tener claramente definido eso. Esto ya lo hablamos, esto también ya lo hablamos. Algoritmos evolutivos, yo les mencioné los genéticos. Hay otra cosa que se llama programación genética. ¿Cuál es la diferencia de la programación genética? En la programación genética lo que evolucionan son expresiones. Es decir, usted no va a tener aquí un algoritmo que le encuentre ceros y unos en un vector, sino que lo que le va a encontrar es una expresión, x más 3 por y menos 4 más 5. O sea, usted está buscando una expresión matemática. ¿Sí? Programación genética es eso, o buscar una expresión matemática o buscar un algoritmo, que le haga un algoritmo, que le cree un algoritmo. El resultado de la programación genética es un algoritmo. ¿Sí? Entonces allí, por ejemplo, la representación no son vectores, sino normalmente son árboles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evoluciona usted un árbol? ¿Cómo coge dos árboles y los mezcla para que le dé una mejor solución? Pues eso ya es otra historia, ¿cierto? Algoritmos meméticos son algoritmos en donde se tiene en cuenta como conceptos del chisme. Eso es, bueno, eso lo veremos luego. Evolución diferencial, búsqueda Goku, búsqueda armónica y demás. Basados en enjambres, hay, bueno, todo lo que quiera, bacterias, gatos, abejas, hormigas, demás, ¿cierto? Y bueno, yo creo que aquí terminaríamos esto. ¿Preguntas hasta allí? Buenas tardes. Vale, muchísimas gracias.